Venga. Gracias, papá, por este día, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra que nos dejaste, Señor. Amén. Con la cual tú nos instruyes, Padre, y nos das unas pautas para poder vivir en plenitud, Señor, siendo plenamente gozosos y estando en paz a pesar de las situaciones y adversidades que podamos enfrentar en la vida. Te amamos y te bendecimos. Amén, Señor. Sí, Señor, bendice tu palabra. Bueno, vamos a seguir hablando. Hoy es el tercer domingo, ¿no?, de este ciclo sobre el perdón. Hoy vamos a ver cuáles son las características de un corazón que perdona y los beneficios de un corazón que perdona, porque al fin y al cabo las dos cosas están íntimamente unidas. Os animaría a todos los que no escuchasteis la predicación de Miguel el domingo pasado, que la escuchéis. Se puede acceder a la página, al canal en YouTube. Es importante porque todo tiene una secuencia, todo tiene un seguimiento, un sentido lógico, y para poder entender hoy mejor la predicación, lo que vamos a ver en la palabra, es importante que escuchemos esa primera predicación. Es más, yo os animaría a que cogierais primera de Samuel y leyerais la historia de Saúl y de David en conjunto, porque aquí en estas predicaciones estamos cogiendo cosas como muy puntuales que se entienden cuando uno conoce muy bien la historia de los dos reyes, pero es muy bueno ver la historia de Saúl y luego la historia del rey David, ¿vale? Hasta que es nombrado, hasta que sube al trono de Israel y es rey de Israel. Entonces vamos a hablar de los beneficios de un corazón perdonador y vamos a mirar las vidas de Saúl y de David. Ya lo estuvimos haciendo el domingo pasado cuando Miguel nos estuvo predicando sobre el corazón y guardar el corazón. Fue una predicación muy buena, y yo ya voy escuchadas ya unas cuantas predicaciones. Yo os la recomiendo. Una predicación muy buena sobre el corazón. Incluso que toméis apuntes de las predicaciones, porque hay cosas que cuando alguien está predicando nos llegan al corazón y decimos, uy, esto es bueno apuntarlo, para luego revisarlo, para luego cuando nos acordamos volver a ver esos apuntes, porque eso es algo que Dios habla en nuestro corazón. Cuando algo nos llama la atención, Dios nos está hablando y tenemos que tenerlo ahí, no dejarlo para nuestra mente, porque nuestra mente al final terminamos olvidando el 90 y muchos % de todo lo que oímos, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con la historia de Saúl y con la historia de David. Y vamos con la primera característica de un corazón que perdona. Un corazón que perdona es un corazón que se mantiene limpio. Es un corazón que no se contamina. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Entonces, vamos a leer ya el primer pasaje de primera de Samuel 18, 10 al 12 y el 14. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Bien, si recordáis la predicación del domingo pasado, Saúl era rey de Israel, pero de repente en una batalla muy determinada, una batalla que estaba contra los filisteos, que estaba liderada por Goliat, que debía de ser un hombre de una estatura impresionante. A veces las batallas en los antiguos tiempos se podían determinar por la batalla de 2 hombres, y el que ganaba en esa lid de esos 2 hombres consideraba que había ganado la batalla, y no eran todos los ejércitos los que tenían que batallar, ¿no? Entonces, eso era lo que estaba procurando de alguna manera Goliat. Pero claro, ¿quién se iba a enfrentar 1 a 1 con Goliat? Si era un soldado impresionante. No recuerdo las medidas, pero las medidas de su lanza eran impresionantes y la altura que tenía era algo impresionante, ¿no?
y desde luego con aquel guerrero pues estaba el ejército de Israel acobardado. Y de repente entra David en escena. Y David, que debía de tener 16 o 17 años, Dios le da una visión muy clara, primero un valor impresionante y una visión muy clara de cómo tiene que ir contra ese gigante, y no solamente lo deja cao, sino que con la propia espada le corta la cabeza. Entonces, de repente sube el ánimo del ejército de Israel, se viene abajo el ejército de los filisteos, y en las guerras es muy importante todo el tema del ánimo y del corazón, ¿no? De la furia, o del convencimiento que tiene el soldado para ganar, ¿no? Un ejército con muy poca gente, pero muy envalentonado y muy convencido de que puede ganar, efectivamente, y la historia ha dado muchos ejemplos, puede terminar ganando a un ejército que es superior. Y claro, esto trajo, de repente, en Israel trajo una especie como de bombazo social, y Israel de repente tenía un nuevo héroe, que era un muchachito de 16 o 17 años. Y entonces las mujeres empezaron, cuando venía el ejército ya de ganar la batalla con los filisteos, las mujeres empezaron a decir: si Saúl pudo y venció a miles, David puede con 10.000. Es decir, como que David es 10 veces mejor que Saúl, ¿no? Aunque seguro que esa canción no estaba hecha para humillar a Saúl, pero aquello a Saúl le sentó muy mal. Y de repente empezó a sentir rencor y resentimiento con David. Ahora, eso fue creciendo hasta el punto de que, dice la Escritura, que llegó un momento en que Dios desecha a Saúl y el favor de Dios se aparta de Saúl. Y entonces dice aquí que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. A ver, no es que Dios envíe espíritus malignos a las personas para que esas personas de repente empiecen a hacer las cosas mal, porque Dios no se contradice. Es que cuando nosotros apartamos a Dios, quedamos expuestos al mal y a la maldad. Y desde luego quedamos expuestos a recibir ataques del mundo espiritual. Y Dios, porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios, Dios no hace nada. Porque nosotros primero le hemos cerrado la puerta a Dios. Eso es lo que quiere decir de parte de Dios. ¿Vale? Porque Dios nunca provoca el mal, ni Dios se complace en que la gente haga el mal. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros le damos la espalda a Dios y le abrimos las puertas al diablo, nos puede venir de todo. Y eso es una lección muy importante. Saúl empezó a volverse loco. Empezó a perder la cabeza. Fijaos lo dramático que puede ser para un pueblo que su rey pierda la cabeza. Entonces, David ya había entrado en la corte, David era músico, y dice la Escritura que David con su música como que aplacaba el carácter y el mal genio de Saúl, ¿no? Pero Saúl tenía ataques de ira. Entonces, aquí vemos como en 2 veces Saúl echa mano de su lanza e intenta lancear al propio David. O sea, se escapó, yo me imagino que le lanza y el otro lo ve venir y se mueve y no le clava la lanza por poco. Eso lo hizo por 2 veces. Bien. Sin embargo, dice la Escritura que Dios estaba con él, con David. Y David se conducía prudentemente. David podía haber cogido esa misma lanza que le lanzó Saúl y haber lanceado a su propio rey. ¿Qué es lo que tuvo que pasar con David? David tuvo que salir de la corte porque sabía que Saúl más tarde o más temprano lo iba a asesinar. Y entonces Saúl empieza un periodo muy duro para su vida y empieza con un ejército de hombres, de gente que le quiso seguir, empieza vagando por los desiertos de lo que hoy es Transjordania y Cisjordania, de lo que hoy podría ser Palestina, que eso en su mayor parte es desierto. Entonces empieza como un hombre huyendo y vamos a ver el siguiente pasaje, vamos a escucharlo, 1 Samuel 24, 1-7. Del 1 al 7, ¿no? Sí. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está
en el desierto de Gadi. En Gadi, bien. En Gadi. Es decir, recibe de repente, David huye, pero alguien viene y le dice, oye, que David está en el desierto de Engadi. ¿Y él qué hace? Porque se quería seguir matándolo. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, y por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. O sea, fijaos la escena. Sí, voy a por este porque me va a quitar el trono. Dios está con él, pero fijaos qué necedad de Saúl. Saúl sabía que Dios estaba con David. Y Saúl sabía que el trono que él tenía se lo había dado de Dios. Y aún así, en su rebeldía, quiere matar a su heredero, al que Dios le había dicho que le sucedería. Es decir, estaba yendo contra la voluntad de Dios, claramente. Y entonces va rastreando peña por peña y cueva por cueva de ese desierto para encontrar a David con 3.000 hombres y matarle. Seguimos. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová que yo extendí en mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Bien, este pasaje es impresionante. Y aquí podemos, bueno, ya hemos visto cómo estaba el corazón de Saúl. Saúl de repente se siente celoso y en lugar de reconocer que de la misma manera que Dios le levantó a él en un momento, y Saúl hizo cosas buenas por Israel, en su primera parte de reinado fue un buen rey, pero de repente los celos y la envidia empiezan a carcomerle. Él termina. Hay más pasajes, por eso yo os recomiendo que leáis la historia de Saúl y la primera parte de David, en los que se ve que Saúl se va desviando, su corazón se va apartando de Dios. Y entonces va contra David. Llega al desierto y en esta búsqueda por el desierto con sus 3.000 hombres, de repente hay un redil de ovejas en el camino y allí había una cueva. Dice que entró Saúl en ella para cubrir sus pies. A ver, lo de cubrir sus pies es una metáfora para decir que Saúl entró allí a hacer sus necesidades fisiológicas, ¿vale? Sí, y una cueva. Entonces, yo me imagino la escena. Él iba con su ejército, no encontramos nada, y entonces él ve esa cueva y dice, voy a entrar ahí. Lógicamente entró solo. Y no se podía imaginar que en esa cueva estaba David con sus hombres. Le ven entrar y todos agazapados y todos escondidos. Pero él entró a hacer sus necesidades. Entonces, yo me imagino a Saúl quitándose su capa, poniendo su capa en un lado, y él solo allí, en ese momento tan íntimo, ¿no? Entonces, le dicen los hombres, yo me imagino los que estaban allí cuchicheándole, es Saúl. Está ahí ha entrado a hacer sus necesidades, está solo. No tiene soldados que le protejan. Fijaos, Dios le ha traído ahí y lo ha puesto en tu mano para que tú termines con él. Pero esa no era la voz de Dios. Y aquí tenemos que aprender una lección. A veces Dios puede parecer que nos está permitiendo algún tipo de venganza o de tomarnos la justicia por nuestra mano. Pero si cuando esa oportunidad que nos viene no tiene los patrones de Dios, no es de Dios. Y podemos tener gente alrededor que te diga, aprovecha y machácale ahora. Y eso no necesariamente quiere decir que venga de Dios. Y él, que tenía una gran comunión con Dios, se da cuenta que no.
Y él dice, además fue astuto, porque cortó el manto un extremo del manto de Saúl, para en algún momento determinado poder demostrarle que estuvo al alcance de su espada y no lo mató, ¿vale? Y se lo guarda. Pero él dice, que Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Es decir, él aún seguía reconociendo la autoridad de Saúl, porque en la mente de David lo que venía era lo siguiente: Dios levantó a Saúl. Si Dios le levantó, no seré yo el que derroque a Saúl, lo tiene que hacer Dios. Es decir, yo no me voy a coronar a mí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene que ser Dios el que acabe con el reinado de Saúl y Dios el que me suba. Y mientras tanto, aunque Él me quiera matar y asesinar sin ninguna causa, yo no me voy a tomar la justicia por mi mano. Y de verdad que si todos miramos, porque todos hemos sido ofendidos, todos hemos sido dañados, seguro que lo podemos estar siendo ahora, ¿no? En el instituto, los institutos a veces, los chavales son mucho más crueles incluso que los mayores. En el trabajo, no digamos, incluso en la propia familia, ¿no? Entre las amistades. Y tenemos que tener, como dice el estudio de esta semana, tenemos que tener un corazón limpio que no se contamine de querer tomarse por rencor la justicia por su propia mano. Y en esto tenemos muy claro que el ejemplo y el modelo a seguir no es el rey Saúl, sino el modelo a seguir es el rey David. Ahora, y vamos a verlo ahora más detenidamente, ¿no? Ese respeto, es verdad que en aquella ocasión Saúl era el rey, ¿no? Pero también nos sirve para ver, porque a veces son las figuras de autoridad las que nos pueden hacer mucho daño. Puede ser nuestro padre, puede ser nuestro profesor, puede ser el jefe de nuestra empresa, ¿no? Figuras a las que nosotros debemos de... Puede ser, no sé, la policía, puede ser un juez, puede ser... Porque a veces las figuras de autoridad que deben de velar precisamente por nuestro bienestar son las que más nos pueden hacer daño y las que más nos pueden ofender y las que más nos pueden machacar. Entonces, siguiendo, quiero hacer hincapié, o sea, vemos que aquí el modelo a seguir es David. David tenía todos los argumentos humanos y racionales para haberse defendido y haber él matado a Saúl en defensa propia. Él podía haber dicho, no, esto ha sido defensa propia. Y él podía ser el próximo rey de Israel, ¿no? Bien, y aquí me gustaría que intentáramos un poco abrir nuestra mente para entender cosas sobre el perdón y sobre ese corazón que no se contamina y que se mantiene limpio, que Dios espera de nosotros, ¿no? Porque el tema del perdón es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado porque, claro, cuando te agreden, cuando te ofenden, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? ¿Te quedas quieto? Para que sigan ofendiendo o sigan... Mirad, David nunca insultó a David, pero David cuidó de su vida y salió huyendo de la corte. Él huyó. Es decir, Dios no espera de nosotros que nos dejemos pegar, nos dejemos matar, nos dejemos machacar. David huyó. Ahora, vale, Dios quiere que tengamos un corazón perdonador, pero nosotros podríamos pensar, y es muy legítimo pensar esto, podríamos pensar lo siguiente y decir, a ver. O sea, esta persona me ha hecho daño, me ha hecho mucho daño. Y vienes tú y me vienes aquí ahora a decir, no, Dios quiere que perdonemos, tienes que perdonarle. A ver, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que le dé a esta persona una especie de perdón o de amnistía inmerecida? ¿Me estás diciendo que premie su injusticia?
¿Me estás diciendo que esto le salga gratis? ¿Me estás diciendo con este perdón que yo tengo que dejar que esta persona sea impune y siga haciendo daño? Porque mirad, puede haber una idea falsa de lo que es el perdón. A ver si me explico. Por ejemplo, a veces se puede instar a que las personas perdonen, pero se puede instar de una manera ofensiva. Y ese no es el perdón de Dios. ¿Me explico? Yo esto lo he visto, por ejemplo, en el mundo de la política. Cuando a veces ha habido, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, ¿no? A veces, desde determinados contextos sociales y políticos, se les ha dicho, es que tenéis que perdonar, pero cuidado, perdonar no significa ser condescendiente con el asesino, ser condescendiente con el violador, ser condescendiente con el abusador, ser condescendiente con el que te está robando, te está expoliando, te está machacando. Y a veces, las personas que están, digamos, siendo condescendientes con el abusador, nos pueden venir a que tengamos una idea falsa del perdón. Porque lo que quieren es esa condescendencia y ese, bueno, aquí no ha pasado nada, disfrazarlo de perdón. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nos podemos sentir todavía más heridos y decir, ¿qué? ¿Qué tipo de indignidad me estás diciendo? Y volvernos al otro extremo. Tenemos que ser muy sabios. ¿Vale? Y a veces, de esta manera tan sutil, lo que estamos diciendo de alguna manera es que la víctima es como no menos que el culpable, porque no está sabiendo perdonar. Todo esto es muy sutil. Pero cuidado. Es más, una vez escuché a un político al que le habían asesinado a su hermano decir, hizo una declaración oficial y dijo, ni perdono ni olvido. Y eso puede parecer incluso muy anticristiano, pero yo lo entendí, porque lo que estaba diciendo es, no esperéis que mi familia o yo aplique ese falso perdón de decir, bueno, aquí no ha pasado nada y que sigan las cosas como están. No, yo quiero que se haga justicia y que estas personas lo paguen ante la ley. No sé si me explico. Entonces, y cuidado porque a veces este falso perdón lo que nos puede llevar es, con toda la razón del mundo, a indignarnos y a llevarnos al otro extremo. Y entonces terminemos contaminando nuestro corazón. Ahora, yo sé que todo esto es muy sutil, ¿no? Pero, cuidado. Ahora, tampoco es perdón de Dios. A veces creo que no somos muy afortunados porque decimos, no, tú tienes que olvidarlo. Olvídalo. Y tú dices, ¿olvidar? Pero ¿cómo voy a olvidar a una persona que me ha estado, una mujer, por ejemplo, maltratada, a este monstruo que me ha estado pegando durante tanto tiempo? Yo no lo puedo olvidar eso. Porque no podemos sacarlo de nuestra mente. ¿Vale? Ahora, cuando Dios nos pide que perdonemos, tenemos que entender a Dios. O sea, Dios tampoco nos pide que dejemos de defendernos. Lo que Dios quiere es que no perdamos la serenidad, que no se contamine nuestro corazón y que no nos vayamos al otro extremo. ¿Y el otro extremo cuál es? Tomarnos la justicia por nuestra mano. Dios no quiere que lleguemos ahí. Ahora, vamos a intentar hacer un poquito un acto de fe en Dios. Vamos a suponer que de repente hemos sido víctimas de una ofensa terrible, ¿vale? Y entendemos que Dios nos dice que perdonemos. Pero nuestra mente dice, no, pero ¿cómo voy a permitir que este asesino, que esta persona, este delincuente, salga impune de esto? Porque esto es un conflicto muy fuerte dentro de nosotros, porque dentro de nosotros existe una sed insaciable de justicia. El hombre, en el fondo de su corazón, anhela la justicia y anhela que se cumpla la justicia. Pero si Dios nos dice algo que aparentemente es ilógico, puede ser el perdón, o pueden ser muchas otras cosas. Nosotros lo que tenemos como cristianos es que parar y decir, a ver, Señor, tú eres mucho más sabio que todos nosotros. Tú conoces todos los corazones. Tú quieres lo mejor para todos nosotros. ¿No será que en esta petición que tú me haces hay algo que yo no termino de ver?
Es decir, no juzguemos a Dios como un Dios superficial, un Dios que hace las cosas a la ligera, un Dios que, no sé, como esos dioses paganos, ¿no?, que están ahí en el Olimpo y que están todo el día peleándose entre ellos y traicionándose entre ellos, un Dios carnal, como diciendo, bueno, mira, este le ha hecho daño a esta persona, aquí no ha pasado nada, tú perdónale. No, ese no es el perdón que Dios está pidiendo. Dios nunca nos pide nada, ni ilógico ni caprichoso. Intentemos entender a Dios. Porque cuando de verdad nos hacen daño, y lo digo por experiencia, fluyen estas hay como dos tensiones, una que te dice, a ver, Dios te dice que no te tomes la justicia por tu mano, pero por otro lado tú dices, es que es injusto, es que se merece que vaya y le reviente la cabeza, ¿no? Y en esa tensión tenemos que tener cuidado de que no se contamine nuestro corazón y que la luz de Dios se haga. El perdón que Dios nos pide, por favor, no olvidéis esto nunca. El perdón que Dios nos pide no es absurdo ni es un perdón irracional y no busca la impunidad del agresor, sino la integridad y la salud de nuestro corazón. Que nuestro corazón salga ileso y quede limpio de rencor. El rencor no cambia nada. El rencor no puede dar marcha atrás en el tiempo y liberarnos de esa agresión que hemos tenido. Es más, el rencor puede seguir haciendo mucho más daño del que se nos ha hecho. El rencor nos puede meter en una cárcel que nos termine volviendo locos y nos termine matando. Y Dios quiere salvarnos. Es decir, Dios nos pide que perdonemos, no porque sea un Dios injusto o caprichoso o porque le dé lo mismo el delito o la agresión o la injusticia. Dios quiere que perdonemos porque nos quiere proteger y quiere que ese daño del que hemos sido víctimas no nos siga haciendo daño toda la vida por el rencor y el resentimiento. No solamente por esto, porque la visión del perdón y de la justicia de Dios es mucho más amplia. Este es solamente un aspecto. Pero, por favor, el tema del perdón es un tema muy difícil. El tema del perdón es un tema muy difícil. Pero procuremos entender a Dios. O sea, Dios no nos pide que perdone para fastidiarnos ni para dejar impune al agresor. Dios quiere proteger nuestro corazón, que nuestro corazón permanezca limpio como permaneció el corazón de David respecto en su relación con Saúl. Y que no se contamine. Y miremos a un Dios que es mucho más sabio que nosotros. Miremos a un Dios que lo que quiere es nuestro bien. Nuestro bien. Entonces, pues, el perdón de Dios que Dios nos pide no es para favorecer al agresor, no es para fastidiarnos. Y todo el tema este del perdón y el anhelo de que se haga justicia con el que nos ha hecho daño, pues es muy comprensible, ¿no? Mirad, yo creo que tenemos como un mecanismo que funciona de una manera muy rápida, ¿no? Alguien viene y nos hace algo injusto. Entonces, de repente, dentro de nosotros, primero, se levanta un fiscal que es el acusador y automáticamente hace una relación de los cargos contra el agresor. Segundo, hay un juez que dicta sentencia, que somos nosotros también. O sea, somos un fiscal al mismo tiempo, somos un juez que ya ha dictado su sentencia, merece que le machaquemos. Y después, hay una pena o castigo que tiene que cumplir el que ha salido reo de ese juicio. Y nosotros nos podemos convertir en el verdugo de esa ejecución. Somos al mismo tiempo víctimas, y al mismo tiempo fiscales, y al mismo tiempo jueces, y al mismo tiempo verdugos. Y eso nos puede destrozar. Nos puede destrozar. Entonces, Dios quiere que aligeremos esa responsabilidad de nuestra conciencia. Quiere quitar esa carga sobre nuestros hombros. Porque qué peso, ¿no? Además de que hemos sido víctimas, ser fiscal, ser juez y ser verdugo. Y es lógico que tengamos eso y que queramos ir contra el que ha agredido. Nos puede haber agredido a nosotros o nos puede haber agredido a un ser que queremos o a lo mejor a alguien que no conocemos, pero a veces
vemos cosas en la televisión que es que, ¿verdad?, nos dan ganas de decir, es que dan ganas de cogerle y yo no sé lo que le haría. Pero Dios quiere liberarnos de esa carga. Pero ese anhelo de justicia es justo. Y lo ha puesto Dios en nuestro corazón. Y Dios no quiere que dejemos tener ese anhelo de justicia. Lo que Dios espera de nosotros, por nuestro bien, es que la justicia que tenga que caer sobre ese agresor cumpla las normas que Dios estipula y no nos tomemos la justicia por nuestra mano. Y ahí Dios nos tiene que dar de su gracia. Porque humanamente no podemos. Humanamente, ¿qué haríamos con el matón de barrio? ¿No? Lo cogeríamos y... ¿verdad? Y ahí Dios nos tiene que ayudar, nos tiene que dar su gracia, porque humanamente es importante. Mirad, el rencor y la amargura que producen la falta de perdón son una prisión a la cual estamos confinados cuando odiamos a alguien. Y Dios nos quiere evitar de esa... Entonces, ahora, ¿nos está pidiendo Dios que olvidemos? No. ¿Nos está pidiendo Dios que no nos protejamos? No. ¿Nos está pidiendo Dios que renunciemos a que se haga justicia con esa persona? No. Pero Dios quiere cuidarnos en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Vale? Nos quiere cuidar. Mirad, alguien dijo, y tiene razón, dice, mira, lo del rencor o lo del resentimiento es como tomarte tú el veneno y esperar que sea el otro el que se muera. Lo repito, el rencor o el resentimiento es como si tú te tomaras el veneno y luego esperaras que el que se muriera fuera el que te ha hecho daño. ¿Vamos entendiendo a Dios? Necesitamos entender el corazón de Dios y la sabiduría de Dios, porque su palabra es perfecta, su palabra es sabia. Cuando Él nos da un mandamiento, no es para fastidiarnos la vida, es para protegernos. Y tenemos que descubrir ese Dios que no está aquí para fastidiarnos, que no está ahí, no sé, siempre chinchando, siempre, ay, si es un plan bueno me lo fastidiará Dios. No, Dios lo que quiere es protegernos y proteger nuestro corazón. Y tenemos esa llave y ese beneficio. Mirad, el odio y el resentimiento ha terminado destrozando la vida de mucha gente. Y el odio te destroza la vida, tanto si tu causa es justificada como si no es justificada. Pero te la termina destrozando. Bien, sigamos. Segunda característica. Segunda característica. Un corazón perdonador es un corazón humilde ante Dios. Y aquí vemos, esta característica es muy importante porque hasta ahora lo que hemos estado viendo es al agresor y a la víctima. Pero aquí de repente entra una tercera persona en el escenario, y es Dios. Entonces, la víctima, o nosotros cuando seamos víctimas, no tenemos que limitar nuestra interacción con el agresor, porque si no lo único que vamos a ver es la agresión y el deseo de aplicar justicia o venganza contra esa persona. Nuestra mente tiene que desviarse y de repente fijarse en Dios. Porque Dios está ahí en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Y entregar esa carga a Dios en humildad y dejar que Dios por su gracia actúe en nosotros. Ahora, si nosotros decimos, no solamente acusamos al agresor, luego podemos girar nuestro dedo acusador y decir, Dios tiene la culpa. Porque Dios lo podía haber evitado. Es verdad, quizá lo podía haber evitado, pero Dios no es. O sea, cuando Caín asesinó a Abel, no fue Dios el que asesinó a Abel. Fue Caín. No confundamos al enemigo. Y no quedemos resentidos con Dios. Entonces, esa humildad nos lleva a reconocer que Dios es soberano de todo, que Dios es el dueño de todo, inclusive de nuestras vidas, y que todos necesitamos su misericordia. Al contrario de la actitud de Saúl, David no perdió de vista que si él iba a ser rey, era por la misericordia de Dios. Que si él derrotó a Goliat, era por la misericordia de Dios.
y que si él seguía vivo a pesar de que Saúl le quiso asesinar varias veces, era por la misericordia de Dios. Primera de Samuel 24, 8, 15. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David se lo natural? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persiguen, a un perro muerto, a una pulga, Jehová pues será juez, y juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y defienda de tu mano. Bien. Fijaos, después de esta escena, David sale detrás de Saúl. Es decir, yo creo que David veía a Saúl como un padre. Y él estaba pasando, o sea, todo eso le estaba afectando mucho porque el que quería matarle era el rey de Israel. Y yo creo que él tenía una relación especial con Saúl. Le veía como un padre. Y porque él se podía haber quedado en la cueva y haber dicho, bueno, que se vaya y ya está. Pero no, sale a decirle: mira cuáles son mis sentimientos hacia ti. Te podía haber matado. Y además dice: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? A veces podemos tener alrededor nuestro personas que no nos están aconsejando bien. De la misma manera que en ese momento los soldados que estaban al lado de David le dijeron: mira, esto es providencial, Dios ha puesto a Saúl aquí delante de ti para que le mates. Dios lo ha entregado en tus manos y Saúl no pasó por ahí. De la misma manera, Saúl sí estaba escuchando aquellas voces que le estaban azuzando contra David. Posiblemente voces interesadas. Si David se hace rey, ¿qué va a ser de mi cargo o de mi responsabilidad? No sabemos. ¿No? Pero Saúl, en lugar de escuchar a Dios como David, escuchó a las voces interesadas que le estaban introduciendo en el corazón una animadversión y un miedo y un rencor contra David. Cuidado también las voces que escuchamos. Por eso David es un ejemplo. David escuchó la voz de Dios. La voz de Dios. Y además, fijaos, sale y le dice: Padre mío. O sea, él quería restablecer la relación con Saúl. Y hay veces en las que, cuando seamos agredidos, en función de la persona que sea, es posible que tengamos en nuestro corazón intentar restablecer esa relación que había. Puede ser una relación con nuestro padre, con nuestra madre, con algún amigo, con algún compañero de trabajo, con el jefe. En algunos casos diremos: mira, ya esto no podrá ser como antes, ¿no? Vale, está bien. Tampoco Dios, si te ha traicionado y te ha hecho una gran faena un amigo o una amiga, no quiere decir que todo vuelva a pasar, porque hay algo que es la confianza que ahí se rompió. Pero eso no quiere decir que no hayamos perdonado y le hayamos dicho: mira, Señor, no quiero tener esta ofensa, que me siga carcomiendo, no se lo tengas en cuenta, ahí se queda. Pero tampoco Dios nos obliga a que todo tenga que seguir exactamente como antes. Pero habrá veces en que nosotros digamos: jolines, a mí me gustaría, pero si ha sido mi mejor amigo o ha sido mi mejor amiga, a mí me gustaría que nuestra relación volviera a ser la de siempre. ¿Vale? Y eso es lo que le pasa aquí a David. David quiere restaurar esa relación, porque yo creo que, y además lo dice, lo veía, lo de Padre mío no es aquí algo accesorio, es que él le veía como una figura, como un referente. Y dice: pero ¿cómo me quieres matar si yo no he hecho absolutamente nada malo contra ti y yo te respeto?
yo no te voy a quitar la corona de rey, no te voy a quitar el reino. Y además dice, mira, que sea Dios el que juzgue entre tú y yo, pero desde luego que sepas que mi mano no será contra ti. Y que Dios, si mi causa es justa, que Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Saúl intentó seguir matando. No aprendió con esta. Sin embargo, cuando Saúl dejó de ser rey, muriendo en batalla, es porque cayó ya sobre él el juicio de Dios. No fue David el que le mató. Y cuando David subió al trono, no fue porque hubiera matado al rey anterior. Y eso le daba una gran autoridad espiritual y moral a David. Entonces, un corazón perdonador es un corazón humilde delante de Dios. Entonces, tenemos no que mirar la agresión, porque si solo miramos la agresión nos vamos a volver locos y vamos a ir a por el que nos ha hecho. Tenemos que mirar a Dios. No somos nosotros los que tenemos que tomar venganza. Romanos 12 y 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, wow, este es un cuesta, ¿verdad? Ahora, si alguien nos ha hecho mucho daño, yo no estoy diciendo que no podamos ir a los jueces a pedir justicia, pero incluso aunque vayamos a los jueces a pedir justicia y efectivamente juzguen y condenen a esa persona, cuando Dios nos dice que perdonemos, lo que nos está diciendo es que miremos nuestro corazón y protejamos nuestro corazón. ¿Y qué es el rencor? Porque aunque los jueces hagan justicia, el rencor puede seguir en nuestro corazón y nos va a destrozar. ¿Vale? Ahora, encomendar las cosas a Dios. Dios es el legítimo juez y eso lo sabía David. Dios es el legítimo juez. Y por tanto, como Dios que es, tenemos que ser conscientes de que nosotros también hemos ofendido a otros y también hemos ofendido a Dios. Mateo 6, 12 y 14. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fijaos, la oración posiblemente más orada en este país sea el Padre Nuestro, que la mayor parte de la gente se la sabe de memoria, ya cada vez menos, pero bueno. Pero fijaos, en el Padre Nuestro, cuando estamos pidiendo perdón a Dios, le estamos diciendo a Dios, así como yo perdono a los que me han hecho daño. De la misma manera en que yo perdono, quiero que tú me perdones a mí. Con lo cual estamos diciendo, si yo no perdono a los demás, te estoy dando permiso para que tú no me perdones a mí. Cuidado con la oración, No podemos tomarnos de una manera superficial y vana las cosas de Dios. Pero es Dios el que hará la verdadera justicia. Y si no es en esta vida, en la siguiente. Porque la justicia de los hombres es una justicia simplemente provisional. No es eterna. Es para aquí y ahora. Pero la justicia con consecuencias eternas está en las manos de Dios. Y como hemos leído, como vamos a leer ahora, Hebreos 10:31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, el día que esa gente que ha hecho tanto daño, el día del gran juicio, caiga en las manos de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horroroso, horroroso lo que les espera. Horroroso. Horroroso. Porque ese juicio va a ser justo, porque Dios no es un Dios que se vende, y va a ser eterno, de consecuencias eternas. Así que, fijaos, casi sería mejor para el agresor
que fuésemos nosotros los que le aplicáramos la justicia y Dios le perdonase. ¿Veis cuando decía que cuando Dios habla de que nosotros perdonemos no es porque quiera dejar impune al agresor? Es más, el agresor, si supiera lo que le espera, preferiría que fuéramos nosotros los que impartiéramos justicia, porque la nuestra no es eterna. Pero es que la justicia que le aplica a Dios va a ser mucho más dura de la que nosotros le apliquemos. Porque Dios no da por inocente al culpable y al malvado. Lo dice en su escritura. Yo no doy por inocente al malvado. Y a Dios nadie le dobla el puño en un pulso. Y Dios hará justicia. Y Dios cumplirá lo que ha dicho. O sea que la justicia está garantizada porque tenemos un Dios justo. Entonces, así pues, un corazón humilde que está pendiente con Dios, ¿no? Y cuando estamos pendientes con Dios y somos conscientes de que nosotros también hacemos daño y hemos cometido errores, eso nos ayuda a centrarnos y a buscar el perdón, ¿vale? Otra característica. Tercera, un corazón perdonador se enfoca en lo importante. Mirad, Saúl estaba ya loco por la venganza. Pero David esperó pacientemente a que fuese Dios quien lo colocara al frente del rey. El perdón que Dios espera de nosotros se enfoca en nuestro futuro y en el futuro. El perdón o el rencor del hombre se queda mirando las ruinas derribadas y el corazón destrozado. Pero el perdón que Dios quiere que venga a nuestra vida es para coger esas ruinas y volver a reedificarlas y volver a restaurar nuestra vida, porque Dios lo hace para nuestra protección. El perdón nos está enfocando en el futuro, para crear un futuro mejor para nosotros, y no en el desastre y en la ruina del pasado. Y cuarto, como hemos visto que ya Dios ha entrado, que esto de las agresiones no es cosa de Dios, el agresor y el agredido, sino que también nosotros tenemos a Dios, un corazón que quiere aprender a perdonar es un corazón que tiene que estar en comunión con Dios. Porque esto que Dios nos está pidiendo, con las fuerzas humanas, es prácticamente imposible, y en muchos casos es imposible. Santiago 4:6. Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Una virtud que tenía David era que, sabéis que David era músico y además era compositor. Él tenía una comunión con Dios impresionante. Eso se puede ver en los Salmos. David pasó muchos años perseguido viviendo muy mal, y con su honra y con su estima por los suelos. Y ahí vemos esos salmos que Samuel iba componiendo. Y vemos en esos salmos como muchas veces David está derrotado, pero siempre tiene una fe con Dios. Tú eres mi Salvador, tú nos restauras, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio. Una fe en Dios y una comunión con Dios. Y eso hizo que pudiera escribir esos salmos tan impresionantes, que los salmos son cantados, son en realidad canciones de alabanza. Y qué hermosas canciones, ¿no? Una pregunta, pero ahí en Salmos también David pide castigo para su enemigo. Sí, pero se lo pide a Dios. Entonces se puede pedir. Hombre, claro. Le podemos pedir a Dios que haga justicia, ¿vale? Le podemos pedir a Dios que haga justicia. Pero él, por ejemplo, ahí, quien más le persiguió fue Saúl. Y ya vemos cómo actúa él. Y cuidado también, porque es un contexto a veces, es un contexto militar en el que Dios, Israel, también se habla muchas veces de los enemigos de Israel, ¿vale? En aquel tiempo, pues, Israel tenía unas fronteras y sabéis que de aquellas épocas, con los filisteos, con los amonitas, con los moabitas, con los edomitas, estaban continuamente de guerra unos con otros, ¿no? Y hay que ver cada salmo en su contexto. Pero David es un hombre que se mantuvo limpio
delante de Dios. Y cuando David cayó, fue precisamente porque no mantuvo su corazón limpio con Dios. Y empezó a tomarse la justicia por su mano. Que es con el tema de Betsabé. Esa es otra historia. Es decir, la propia vida de Saúl testifica que cuando David dejó de tener ese corazón que había tenido con Saúl, entonces fue cuando metió la pata, pero bien metida, y fue una auténtica canallada. O sea que el que esté firme, mire que no caiga. Porque si cayó David, que cuando muchacho y cuando joven tenía una comunión y una relación con Dios impresionante, si cayó David, puede caer cualquiera de nosotros. Y bien, y así ya para terminar. El perdón que Dios nos pide es para nuestro beneficio y protección. Nos libera del veneno del rencor y de la sed de venganza. Nos permite descansar en Dios, nos enfoca en el futuro y nos mantiene conectados a la gracia de Dios. Y nos mantiene conectados a la gracia de Dios. Y desde luego aplicará Dios su justicia. Amén. Dios nos ayude.